¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este espacio que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, esta vez con motivo del 15 de marzo, que se celebra pues, el Día Internacional de las Personas Consumidoras. Hemos querido acercarnos hasta las oficinas de la Unión de Consumidores de Albacete, donde pues, con Nieves Roncero, que es la presidenta, vamos a conocer un poco las reivindicaciones de esta entidad, que es pues, referente en la atención y reivindicación de los derechos de las personas consumidoras, como digo. Pues Nieves, buenos días. Hola, buenos días. Y gracias pues una vez más por recibirnos aquí en Nada, estas oficinas. para nosotros es un placer, esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Nieves, un 15 de marzo importante para reivindicar esos derechos de las personas consumidoras, ¿no? Exacto, es un día en el que se reivindican los derechos de las personas que tienen que ser protegidos tanto por las administraciones como pues, por las empresas y demás que tienen que cumplir la normativa pues, para que el consumo sea seguro. ¿Cómo se encuentra el movimiento asociativo en torno a las personas consumidoras? Por ejemplo, aquí en Albacete está la UCE de Albacete, a nivel regional, ¿qué podemos encontrar? Y bueno, ¿cómo se encuentra un poco el movimiento asociativo en este sentido? Bueno, pues el movimiento asociativo disminuyó bastante desde hace ya bastantes años, cuando desaparecieron todas las ayudas para este tipo de asociaciones. Luego se ha ido recomponiendo un poco. Nosotros, por ejemplo, teníamos asociaciones, éramos a nivel regional en cada una de las capitales de provincia. De Castilla-La Mancha, de la UCE, solo estamos nosotros, que hasta hace un par de años hemos sido solamente provinciales y que solicitamos ser regionales y ya somos regionales, con lo cual estamos ahí en el paso de volver a lo que era antes, a lo mejor no con la infraestructura que teníamos, pero sí por lo menos poder hacernos oír y poder atender a todos los ciudadanos y las personas consumidoras de Castilla-La Mancha. ¿Y a qué se debe ese descenso? ¿Las personas no nos implicamos en este tipo de intereses que pues al final es que nos repercute directamente? ¿Qué ha pasado para ese descenso? Pues sobre todo fue la falta de apoyo por parte de las administraciones. Es verdad que las asociaciones contamos con socios, pero no nos da suficiente. El apoyo de estos socios no es suficiente económicamente para mantener las infraestructuras que tenemos. Nosotros tenemos una oficina abierta de lunes a viernes con 3 personas atendiéndola, 2 que somos técnicos en consumo y una abogada, que eso cuesta un dinero, claro. Aparte de todos los servicios que ofrecemos. O sea, acudimos a dar charlas y talleres a centros de estudio, centros de trabajo, la universidad. Realizamos muchos programas que requieren también de colaboración de otras empresas o de otros colaboradores que evidentemente también cobran para poder llevarlas a cabo, porque nosotros el personal que tenemos es reducido y muchas veces queremos abarcar proyectos que necesitan financiación. En ese momento esa financiación desapareció y por tanto muchas de las asociaciones no pudieron continuar trabajando. Ahora llevamos unos años, la anterior legislatura de Emiliano García Paje se reanudaron las ayudas a las asociaciones de las personas consumidoras y ahí estamos. ¿Qué pasa ahora? Porque ha cambiado, ¿no? Me contabas antes que ahora la Dirección de Consumo se encuentra dentro de la Consejería de Sanidad, ¿no? Sí. Antes estaba en la de Desarrollo Sostenible. Sí, nos cambiaron a Desarrollo Sostenible. Esos 4 años han sido, la verdad, que muy buenos, en el sentido de que había una implicación por parte del Gobierno en el tema de consumo y con las asociaciones, que yo creo que somos fundamentales para la defensa de las personas consumidoras, porque es verdad que a pesar de que los servicios de consumo funcionan bien, tienen una buena atención, tanto aquí en el Ayuntamiento como en la Junta, tienen una buena atención, sí que echamos en falta unas políticas más activas de consumo, que se centren en la inspección, en controlar que las empresas, que todos esos servicios cumplan realmente con la normativa y que haya, pues eso, medios y colaboración con las asociaciones. Esta última legislatura nos han vuelto a cambiar y nos han metido en sanidad. Tenemos que ver
cómo va. Nos han dicho que en principio se va a mantener todo como estaba, pero estamos a la espera de ver cómo va evolucionando. ¿Aún no habéis tenido contacto ninguno con la responsable de este área? No. Con nosotros no se ha puesto en contacto y bueno, hemos tenido algún contacto con personal que está más centrado en el tema de consumo en Toledo y es el que nos ha dicho que supuestamente todo va a seguir para adelante igual que estaba. Desde aquí, desde la UCE de Albacete, ¿se atiende entonces a personas del ámbito regional? Sí. ¿Cuántos socios tenéis? Por ejemplo? Pues tendremos alrededor de 1.200, 1.300 socios. ¿Y la implicación de las personas consumidoras en esto, cómo lo veis también? Porque parece que hasta que no nos pasa algo no estamos no nos preocupamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que agradecer enormemente en estos 40 años que llevamos, 40 años que hacemos 40 años de que está la asociación en marcha, que tenemos algunos socios muy fieles y que desde el principio están apoyando la asociación. Incluso tenemos socios que, aunque no hayan tenido nunca un problema o hayan hecho uso de nuestros servicios en contadas ocasiones, siguen ahí dándonos su apoyo y eso lo tenemos que agradecer. Pero sí que es verdad que la mayoría, salvo los que estaban, como si dijésemos, en el inicio, sí, de que vieron lo que se luchó para conseguir que la asociación tirase para adelante y lo que se trabajó, pues actualmente los socios nuevos, pues, la mayoría vienen cuando tienen un problema y muchos de ellos se van cuando se lo solucionas. Algunos se quedan, sí, pero sí que es verdad que es más bueno, tengo este problema, te tienes que hacer socio para que podamos tramitar esta reclamación o llevarlo a cabo y muchas veces pues cuando le hemos solucionado el problema, pues algunos se van. No sé si tenéis datos de consultas, a nivel general, ¿cuántas atenciones habréis realizado? Pues más o menos, hablando de balance del año pasado, atendimos unas 2.500 personas, de las cuales unas 1.000 y algo fueron reclamaciones, ¿vale? Y 16... pusimos 16 demandas judiciales. ¿Y estas cifras en comparación a años anteriores indican que estamos en un momento un poco complicado para los consumidores? ¿O cómo lo va aumentando? Sí, va aumentando. Sí, ha ido aumentando. Creo que los consumidores somos cada día más conscientes y sobre todo ante una situación económica complicada siempre miramos más el hecho de reclamar si vemos que sobre todo se afecta a nuestro bolsillo. Entonces sí que es verdad que en ese sentido aumentan las reclamaciones porque la gente es más consciente y no está dispuesta a pasar determinadas cosas. Nos falta mucho por aprender, o por reivindicar, porque muchas veces también se da el caso de, bueno, en Petit Comité nos quejamos mucho, pero luego yo no quiero líos. Hay gente que incluso viene y dice, me ha pasado esto, y pues mira, tienes que poner una reclamación, tienes que hacer esto. Ah, no, yo es que denunciar no quiero, ¿no? Bueno, pues es verdad que nosotros podemos, como asociación, podemos hacer denuncia pública de determinadas cosas, pero lo importante es que cada persona que considere que se han vulnerado sus derechos reclame, porque es la única manera de que se hagan cambios y se modifiquen esas conductas. ¿Cuáles son las principales reclamaciones relacionadas con qué tipo de cosas? Bueno, pues este último año siempre os hemos dicho que las telecomunicaciones iban a la vanguardia, bueno, pues eso ha cambiado. Este último año las principales consultas y reclamaciones que hemos tenido han sido por temas bancarios y los suministros eléctricos y de gas, los suministros en general. También hemos visto cómo se han aumentado las consultas y las reclamaciones por este tema. ¿Qué ocurre con los bancos? Hablábamos antes de los problemas relacionados con las hipotecas, ¿no? Que han dado también mucho sí, que hablar. Pues empezamos con... Es verdad que la cláusula suelo ya está más o menos superada. Ahora estamos con el tema de los gastos de la constitución de la hipoteca, que a pesar de tener muchísimas sentencias favorables, tener una sentencia del Tribunal Supremo que dice que esas cláusulas son abusivas y que por tanto se tienen que eliminar y se tiene que compensar al consumidor, nos seguimos encontrando con que la mayoría de las entidades bancarias
nos obligan a ir al juzgado para reclamar esas cantidades de nuestros socios. Entonces, bueno, pues de aquí también, por eso digo, la implicación de las administraciones es importante, porque hay determinadas actuaciones de partes de empresas que aunque yo me tenga que ir al juzgado y al final lo vaya a ganar, pero estás alargando algo y estás obligando a una persona que vaya a juzgar cuando el resultado sabes cuál va a ser. Entonces, bueno, pues a lo mejor debería de haber algún tipo de sanción o por parte de las administraciones a este tipo de entidades que persisten en una actitud que luego en el juzgado les están denegando. Hablando también de los bancos, hace unos meses, nos encontrábamos con que algunas entidades eliminaban oficinas en el mundo rural. Aquí estamos en una región eminentemente rural. En ese sentido, imagino que para la fijación de población y para el ofrecer servicios a la población pues, que vive en esos municipios... Es complicado. No sé, por un lado nos están vendiendo que nos vayamos a los pueblos a vivir por la despoblación y demás, y por otro lado no se está garantizando que existan una serie de servicios básicos. Ahí volvemos a hacer hincapié. Yo creo que ahí las administraciones también podían hacer algo más y obligar de alguna manera a que las entidades tengan oficinas. A lo mejor no hablamos de oficinas como antiguamente, pero sí que den ese servicio de alguna manera. Entonces, estamos viendo que las entidades bancarias tienen unos beneficios descomunales. Sí. Es verdad que habrá sitios en los que no les compense económicamente porque pierdan algo de dinero, pero creo que no pasa nada. Y teniendo en cuenta que a muchas entidades bancarias se le ha rescatado con dinero público que no han devuelto. Eso es también importante. Entonces, bueno, pues creo que en estas cosas es en lo que falla la administración, porque sí, códigos de buenas prácticas, pues muy bien. Los códigos de buenas prácticas están bien siempre y cuando se hagan. Pero es que al final, como es una cuestión de voluntariedad, pues se queda en eso. ¿Qué pasa también con esa brecha digital? Una persona mayor que acude a un cajero automático puede darse la situación de que si no va acompañada pues no sepa tampoco manejarse, ¿no? Pues estamos hablando de lo mismo. Creo que hay determinados servicios que a determinada población se le tendrían que seguir ofreciendo de la manera tradicional. Es verdad que los sistemas digitales facilitan muchísimo la vida de los ciudadanos, pero tenemos que tener en cuenta que nos ha pillado, hay una generación ahí en medio, pues que ha llegado tarde. Y demasiado, porque estamos viendo gente súper mayor que por obligación ya casi, pues tienen que manejar sus móviles con internet, y bueno, bastante están haciendo, pero es verdad que llegan tarde. Entonces, ¿eso qué hace? Primero, que haya más desigualdad y segundo, más vulnerabilidad. El hecho de tener que hacer todo, sobre todo con los bancos, digitalmente, hace que la persona mayor se convierta más ante los fraudes. Claro. Hemos visto hace poco y nosotros hemos ido al juzgado ya por algunos temas de phishing, de suplantación. Claro, esto no solamente es exclusivo de las personas mayores, pero si a las personas más jóvenes que estamos acostumbradas al manejo de las tecnologías caemos y nos pasa, pues imagínate que no le puede pasar a una persona mayor, que no entiende mucho. ¿Siguen habiendo muchos casos de esto, de estafas digitales, online? Los hay. Menos, es verdad que temas de phishing ahora hay menos, pero sí que es verdad que a diario nosotros aquí en nuestro correo electrónico de la oficina recibimos multitud de correos que te dicen que te ha llegado una notificación de trabajo, de la seguridad social, que son falsos. Es increíble la cantidad de correos electrónicos que puede recibir una persona fraudulentos, y que generalmente tienes pero al recibir tantos puede ser que en una caigas.
Esto, claro, antes sí que había muchos más casos de este tipo, estamos ya un poquito más concienciados, tenemos ya más pues en cuenta de no caer en esto. Pues yo creo que, bueno, estamos un poco más concienciados, pero yo creo que al final el estafador va por delante siempre. Entonces, cuando ya te pillan en una, ellos ya han generado otra nueva manera para poder engañarte. Y es lo que te digo, estás pendiente, pero cuando recibes tantos y encima, si por ejemplo es verdad que estás esperando una carta, un paquete, que de correos, muchísimos, que estás esperando una notificación de juzgado, de la seguridad social, bueno, pues es fácil de que caigas. Las empresas de atención al cliente o los servicios que tienen las empresas de atención al cliente, también aquí tenemos polémica, ¿no?, que hablar. Pues sí, porque físicamente prácticamente todos han desaparecido. Nos toca hacer gestiones por teléfono o por internet, volvemos otra vez al tema de la brecha digital, y al encontrarte por teléfono con personas que muchas veces desesperan al consumidor, porque es repetir una y otra vez pasándote de un departamento a otro sin que al final te solucionen nada. Y luego, ¿cómo demuestras tú que has hecho esa reclamación? Entonces, creo que habría que darle una vuelta a esto, y no sé si volver a las oficinas físicas, pero de alguna manera pues que sean como más eficaces y eficientes y no sean un obstáculo más para el consumidor. Desde hace pues unos meses, años, nos estamos enfrentando a una subida de los precios en general, de la cesta de la compra, de electricidad, etcétera. Esto también imagino que está dando que hablar los consumidores, porque nos afecta a todos. Sí, vamos a ver, llevamos ya yo creo que desde el final de la pandemia en adelante hemos empezado a ver cómo se encarece todo y van subiendo los precios. Unas veces justificado, o en parte justificado, pero otras muchas veces sin mucha justificación y fruto de la especulación. Nos pasó cuando la pandemia, después subieron la luz y demás, una barbaridad, muchas veces sin justificar. La guerra de Ucrania, pues empezó el problema con el aceite de girasol. Nada más empezar la guerra, es decir, las botellas de aceite de girasol que había en los supermercados llevaban ahí tiempo, en principio no estaba afectada la reserva de esos porque estaba en almacén, pero de repente empieza a subir. Entonces parece que hay muchas veces que estos conflictos o cuando se producen situaciones de alerta que a veces son yo creo que son como imaginarias, que lo que hacen es dar pie a que se suban los precios. Y muchas veces, ¿verdad?, el problema no es real o no existe tan así como se dice, se alarma, y entonces la gente se alarma y empieza a comprar más. Y es la ley de la oferta y la demanda, cuanto más compras, más sube. Entonces, bueno, pues yo creo, estamos viendo además ahora las protestas de los agricultores. Creo que es importante, y lo llevamos diciendo ya tiempo, que haya transparencia en los precios, en qué es lo que se le paga al agricultor y qué es lo que pagamos los consumidores una vez que lo compramos y dónde está en medio. Que se prohíba la venta a pérdidas, importante, que se pague por lo que vale. Eso es. Voy a sacar un tema también importante, pero esto ya viene de años, el tema de los precios de la vivienda. Bueno. Los alquileres, precios desorbitados, la población joven que no puede independizarse y ya la compra de pisos, ni para algunos nos lo planteamos, sí. Eso. Bueno, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, poco podemos hacer. Desde la Unión, este problema viene hace tiempo. Cuando nosotros empezamos a ver esta situación, iniciamos o emprendimos con el tema de hacer una cooperativa de viviendas en las que se construían viviendas a precios asequibles, viviendas de calidad a precio asequible,
para las personas, para que pudieran vivir dignamente sin tener que arruinarse o sin tener que dedicar el 80% de su sueldo a pagar hipoteca o alquiler. Y fueron unos años que construimos mucho, pero es que el problema es que si no se construye vivienda social, no hay manera de que esos precios se regulen. La vivienda libre es muy cara, sigue habiendo. Explotó la burbuja inmobiliaria, pero explotó a medias. Se sigue especulando muchísimo con la vivienda. El tema del alquiler, pues igual, como no hay más oferta, y el tema de los alquileres ha subido muchísimo porque también Albacete a lo mejor lo notamos menos porque somos una ciudad menos turística, pero el problema de los apartamentos y de los pisos turísticos está haciendo que se encarezca, que haya menos oferta de alquiler y que se encarezca muchísimo el precio de los alquileres en las ciudades. Pues, ¿qué podemos hacer? Insistir a la administración que tiene que poner medios, tiene que haber, que se construya vivienda social. A mí me hace gracia cuando oigo, se va a donar un terreno para que un equipo de fútbol haga su nuevo estadio. Eso pasa, a lo mejor aquí no pasa, en Madrid, en no sé dónde. Se dona un terreno para que se construya una iglesia. Muy bien. ¿Y por qué no se donan esos terrenos para que se construya vivienda social? ¿No la quiere construir el Estado porque no tienen medios? Porque... Bueno, pues que la cedan o a precios asequibles a empresas y por supuesto que se controle una vez que se le adjudique a esas empresas, que se controle qué se hace con las calidades y los precios que corresponden. Hay suelo para muchas cosas que se donan. ¿Vamos a ceder suelo para la gente? Para la gente no hay. Pues parece ser que no, de momento. Ámbito sanitario también, algo de lo que se habla, pues yo creo que también de siempre, las listas de espera en la sanidad. Bueno, tenemos cómo se encuentran aquí, no sé si tenéis datos. Pues no tenemos datos, pero tenemos la opinión de la gente, o sea, quiero decir, la realidad de la gente. Los datos no los tenemos, pero tenemos la realidad de la gente. Y la realidad de la gente es que vienen aquí y nos dicen, llevo 2 años esperando para que me operen de una cadera, por ejemplo. Son situaciones, la sanidad si no es inmediata, no sirve. No sirve. Porque ¿de qué me vale a mí si yo tengo un problema de cadera, gente mayor, que estar 2 años, 3 años con lo que eso conlleva? Que es que parece, bueno, 2 años. Es que esa persona está sufriendo, porque tiene dolores insoportables, porque cada día limita más su vida, pierde movilidad. Entonces estamos... y ya sin llegar a extremos de enfermedades importantes que no se diagnostican a tiempo por la tardanza de las pruebas. Es que ahora ya no estamos hablando de una operación 2 años, es que una simple ecografía te puede llevar 1 año. Necesitamos también profesionales sanitarios para ello. Claro, profesionales sanitarios, pero yo creo que sí que los hay. El problema es que si no hay medios, si no se les paga lo que se les tiene que pagar, si no se contratan con las condiciones dignas que se tienen que contratar, se van. Hay muchísimos sanitarios que se están yendo fuera de España, porque en otros países se les paga mejor y se les tiene en mejor estima que tenemos aquí. Entonces, creo que no es problema de que haya sanitarios o no, los hay. Lo que no se les paga lo suficiente o no se les tiene en la estima suficiente, el reconocimiento, para que se queden. Bueno, hemos ido hablando de diferentes reivindicaciones, no sé si nos queda alguna más importante de la que hablar. Bueno, pues cosas tan básicas como, por ejemplo, es que estamos hablando de grandes reivindicaciones, sí, pero luego hay cosas tan sencillas como, y que yo creo que deberían de estar superadas ya, que es como que existan precios en los escaparates y en los establecimientos a la vista del consumidor, pues se sigan dando ocasiones y establecimientos que no lo hacen. Es lo que decíamos antes. ¿Por qué? Porque hay falta de inspección. No es que no haya inspecciones, sino que no son a lo mejor las suficientes para que eso, detectar eso y corregirlo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay temas importantes, pero luego las pequeñas cosas, el día a día, que es lo que
nos afecta en el bolsillo y en al consumidor, pues hay veces que también falla. Yo tengo la sensación de que cuantos más derechos tenemos, y pasa en el tema del consumo y pasa en general, pero como en este mundo tan globalizado es como que hemos conseguido muchos derechos, pero que como se está dejando un poco de lado lo que es el control y eso, pues cada vez es como que los perdemos. Pasa en el tema de consumo, pasa en el tema laboral. Parece que ahora tenemos menos derechos como trabajadores, los sueldos son peores, las condiciones laborales son peores cuando llevamos años reivindicando y consiguiendo mejoras, ¿no? Es como volver un poco para atrás. Hemos hablado de los derechos de los consumidores, pero también tenemos obligaciones. Hombre, claro. ¿Cuáles son? Pues la obligación principal es denunciar todas aquellas situaciones que creamos que vulneran nuestros derechos. Cosa que todavía, salvo que nos afecte a nosotros personalmente mucho y al bolsillo, seguimos sin hacer. Entonces, bueno, pues ese es un tema importante. El tema que te digo de los precios, pero si yo voy a un establecimiento que no tiene los precios puestos, lo que debo hacer es poner mi reclamación o denunciar ante los servicios de inspección y decir, bueno, pues he ido y en este sitio, no hay. Aunque lo hagamos también las asociaciones, porque en eso estamos, pero es lo que digo, las reclamaciones particulares, a veces, aunque nosotros no, pero hacen mucho. Entonces, esa es una. Y luego, las básicas de, por favor, lee un contrato antes de firmarlo, asesórate bien antes de hacer, porque a veces estamos hablando de cosas pequeñas, pero bueno, también en el tema de consumo entra todo. Una reforma de una vivienda, la compra de una vivienda, el alquiler. Bueno, pues es importante que leamos bien esos contratos, que nos fijemos en todos los detalles, que si tenemos alguna duda acudamos a quien nos pueda asesorar para ver si realmente eso que voy a firmar está bien o no, porque hay mucha gente que viene, ha firmado los contratos, seguros, servicios de mantenimiento de no sé qué, y me dicen, no, pero es que a mí me dijeron, ya, pero es que lo tienes firmado. Ya. Entonces, y te puedo decir que no tenemos costumbre de leer, ni aunque solo sea un papel pequeño, Sí. porque nosotros lo hemos visto, de poner papeles delante de la gente y me tienes que firmar aquí, y firmarlo sin leerlo, se fían, pero es que vale, nosotros somos una asociación de consumidores, entiende la gente que no los vamos a engañar, ¿no? Pero es que eso te pasa aquí y pasa en general. No estamos acostumbrados a leer lo que nos ponen delante y eso es fundamental. Nieves, 5 años ya de presidenta de la Unión de Consumidores de Albacete. El año pasado renovaste el cargo. Sí. ¿Qué balance podemos hacer de estos años? Y cuéntanos ya también pues retos, proyectos que tengáis para este 2024. Bueno, pues el balance ha sido positivo. Al principio un poco, a pesar de llevar ya muchos años trabajando aquí y con José María Roncero, que era el anterior presidente, pero bueno, no es lo mismo estar aquí como colaboradora, es decir, que parece que cuando tienes tú la responsabilidad eres la que tienes que dar la cara, la que tienes que... Pero bueno, bien, ilusionada y bueno, y creo que lo estamos haciendo medianamente bien. Y los retos, pues eso, conseguir más implicación de las administraciones, que el tema de consumo sea un tema importante para la gente. Tenemos un proyecto muy bonito que empezamos hace 2 o 3 años y que estamos muy contentos por la respuesta que está teniendo, que es llegar a los institutos, a la universidad, pues para hacer talleres y charlas, tanto de derechos fundamentales del consumidor como de consumo responsable. Creo que estamos en una época convulsa por el tema medioambiental, el colapso, y creo que es importante que concienciemos a los consumidores y además en todos los sentidos, tanto en consumo responsable como en derechos básicos. Un consumidor informado y formado es más difícil de engañar que uno que no lo sea. Entonces, nos sorprende que todavía cosas que nosotras creemos que debe de saber todo el mundo, porque son cosas básicas, pues nos estamos encontrando que vamos a los institutos o el otro día estuvimos en una empresa con los trabajadores
pues que no lo tienen tan claro, ni saben qué tienen que hacer, ni dónde pueden acudir cuando tienen un problema. Entonces, bueno, pues es bonito y es ilusionante volver y crear esa inquietud en la gente, pues para lo que decimos, pues para que sean más críticos, para que aprendan a distinguir lo que es correcto y lo que no, y que cuando tengan la mínima duda, pues que reivindiquen sus derechos y se planten. Agradeceros que estéis aquí para hacernos esta entrevista un día tan importante para nosotros, y también que hayáis sacado una nueva edición, la segunda edición de los Premios Nacionales José María Roncero a la defensa de las personas consumidoras, porque para nosotros es ilusionante por dos motivos. Primero, por reconocer el trabajo que hacemos las personas que estamos trabajando en esto, instituciones, personas, asociaciones y demás. Creo que está muy bien que se ponga en valor este trabajo, y por el reconocimiento que supone a José María, fundador de esta asociación, y que es una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida a trabajar por y para los consumidores. Bueno, pues mucho trabajo por delante, Sí, pero mucho bueno, en el buen camino. Sí. Nieves, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Este vosotros 15 de siempre. marzo. Y nada, nos seguimos viendo por aquí. Muy bien. Gracias. Y a ustedes también gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.